Muy buenos días, jóvenes. Muy buenos días. ¿Se ve la lámina de neurocisticercosis? Sí, doctor, sí se observa. Muy bien, muy bien. Muy buenos días, muy buenos días. Les habla el doctor Alvarado, profesor de la Villarreal desde hace muchos años. Trabajo en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas en la sala San Vicente. Soy egresado de la Universidad Villarreal. Pertenezco a la octava promoción de nuestra querida Universidad Federico Villarreal. Hoy nos va a tocar hablar sobre un tema bastante frecuente en nuestro Perú, bastante frecuente en la consulta externa neurológica, ¿no? Cisticercosis del sistema nervioso, más conocido como neurocisticercosis. Como les decía, es bastante frecuente en la consulta neurológica, es bastante frecuente en consultorio externo esta patología. Cada vez que revisamos los datos de la Organización Mundial de la Salud acerca de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo, van a estar las enfermedades circulatorias, cardiovasculares y las enfermedades infecciosas. Y dentro de las enfermedades infecciosas van a estar las enfermedades bacterianas, virales, micóticas y parasitarias. Dentro de estas entidades parasitarias está justamente la cisticercosis. Y si recordamos nuestras clases de parasitología, pues bien, ahí nos hablaban de infecciones por parásitos. Y recordemos que nos mencionaban a la toxoplasmosis, a la triquinosis, a la hidatidosis y a la cisticercosis. Y más aún, cuando nos clasificaban a las principales causas de infecciones parasitarias, teníamos a los protozoos, dentro de los cuales está la toxoplasmosis, las amebas, mediáticamente más conocida como el come cerebros, la tripanosoniasis y el paludismo. Y había otro gran grupo, nos decían, los gusanos o helmintos, donde estaban los tremátodos o duelas, los nemátodos, gusanos redondos, y los céstodes, teneasis, cisticercosis o también conocidos como gusanos planos. Sí, pues la cisticercosis es una enfermedad, ¿no?, que es bastante frecuente, no solo en nuestro Perú, sino también a nivel mundial. Y si revisamos un poco de historia, esta enfermedad es conocido desde hace muchos años. Fíjense, Aristóteles en su libro Historia de los Animales, en el siglo IV antes de Cristo, ya hablaba de una enfermedad que se le responsabilizaba al consumo de carne de cerdo. Ya hablaba de una enfermedad en el cual en los muslos, en la carne, ¿no?, encontraban unas imágenes redondeadas o a veces ovaladas de un color perlado que sí, pues, correspondía a la cisticercosis. En el antiguo egipcio, cuando uno revisa las tumbas, ¿no?, los sarcófagos, vamos a encontrar figuras en donde se referían a la presencia de triquinosis, oxyuros, ascaris, la estrongiloidiasis y también figuras que se referían a las teniasis. Es decir, esta enfermedad es conocida desde hace muchos, muchos años. Pero en 1550, Paranoli y Rumier fueron los primeros que hicieron trabajos acerca de la infestación
al sistema nervioso central de esta patología, ya que encontraron en la dura madre algunas imágenes quísticas redondeadas, ovaladas, perladas, ¿no? Al que posteriormente fueron reconocidas como cisticerco. En 1792, nuestro conocido Hipólito Unanue hace el primer reporte de cisticercosis en el Perú. Sí, pues, ya que atendió y siguió a un soldado que sufría de convulsiones, que sufría de epilepsia, y lo siguió hasta que cuando falleció le hizo la necropsia y a nivel del cerebro encontró estas imágenes que correspondían a cisticercosis. Es por esta razón que él fue el primero que dijo, en nuestro Perú, la causa más frecuente de epilepsia es la cisticercosis. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y hoy seguimos refiriendo lo mismo, como vamos a ver, que la causa más frecuente de epilepsia en nuestro Perú es la cisticercosis. Es por esta razón que en 1984, luego el MINSA en el 2001, considera a esta enfermedad como un problema de salud pública. Y si revisamos la epidemiología, sí, pues antes se decía que era una enfermedad de países pobres, de países en vías de desarrollo, de países fundamentalmente latinoamericanos. Hoy, debido a la migración constante que hay de zonas endémicas a zonas no endémicas, podemos decir, y se dice, ¿no?, que esta patología prácticamente está distribuido tanto en los países desarrollados como en los países subdesarrollados, tanto en los países industrializados como en los países no industrializados, tanto en los países ricos como en los países pobres. Igualito en nuestro Perú. Hace muchos años decíamos, sí, esta patología es más frecuente en la zona de la selva, en la zona de la sierra y menos en la zona de la costa. Pero igualmente, debido a la constante migración interna que ha habido en nuestro Perú a través de los años, hoy podemos decir que es una enfermedad, una patología que está distribuida en todas las regiones de nuestro Perú, ¿no? Tanto selva, sierra, como en la costa. Es una patología en el cual prácticamente es endémica en nuestro Perú. Es así como una serie de trabajos que se han hecho a propósito de epilepsia, ¿no? Se ha encontrado pues que realmente esta enfermedad está distribuida en muchas regiones de nuestro Perú. Pero si recordamos un poco nuestras clases de parasitología, nos decían pues que la tenia, ¿no?, tenía tres grandes porciones. El gusano adulto tenía tres grandes porciones. La cabeza o escólex, el cuello y el estróbilo, o estrobilo para algunos autores. La cabeza y escólex con sus principales características, que tenía una forma globular, 1 milímetro de diámetro, y que ahí se observaban ventosas, en número de 4 o 5, pero más frecuente 4 ventosas o ganchos que le sirven al gusano para poder fijarse en la pared intestinal. El cuello, que es la porción posterior, fundamentalmente es la zona de crecimiento. Y el estróbilo o estrobilo está conformado por una cadena de segmentos en desarrollo,
donde están los proglótidos. De tal forma que en esta zona vamos a ver proglótidos inmaduros, proglótidos maduros y proglótidos en degeneración. Recordemos entonces estas tres grandes porciones del gusano adulto. Aquí una ampliación de la cabeza y escoles del parásito, en donde se caracteriza pues por la presencia de una cadena de ganchos de ventosas que, como hemos dicho, le sirven para poder fijarse a la pared intestinal el parásito. También cuando revisábamos nuestros libros o nos dictaban nuestras clases y escuchábamos de la teniasis, generalmente el ser humano tenía una tenia. De ahí el término solitaria, teniasis o solitaria. Excepcionalmente, en algunas personas se ha encontrado 2 o 3 tenias. El asunto sí, recordar que es un parásito alargado, muy alargado, aplanado, y que puede medir hasta 7, 8 metros. Excepcionalmente hemos encontrado pacientes cuyas tenias medían hasta 10 metros. Pero que en los proglótidos maduros, sumado la cantidad de huevos que se ha contabilizado, algunos autores han encontrado hasta 50.000 huevos en todas las cadenas de segmentos, en todos los proglótidos que ha tenido. Aquí una imagen para ver cómo está el parásito en la pared intestinal y cómo pues aquí, ¿no?, vemos cómo se fija a través de los ganchos o ventosas en la pared intestinal. Y desde siempre se le ha responsabilizado a esta enfermedad al consumo de la carne de chancho, ¿no?, infestada. Y es cierto, cuando uno va a los camales y conversa con la gente que se dedica a la venta de cerdos, ¿no?, ellos saben cuándo el cerdo o la carne de cerdo está infestada y nos enseñan estas imágenes en la carne redondeadas, ovaladas, de un color perlado. Estas son las imágenes macroscópicas que uno encuentra cuando en los camales nos dicen, esta es una carne infestada. Bueno, desde siempre se responsabilizó al consumo de la carne de cerdo infestada. Sin embargo, a través de los años se han hecho muchos trabajos y finalmente se encontró que también había otra vía de entrada. Era debido al consumo de el agua contaminada, al consumo de las verduras contaminadas, al consumo de frutas o alimentos en general contaminadas, y a veces también se ha encontrado el hecho de no tener las medidas higiénicas sanitarias, fundamentalmente el lavado de manos. Personas que no tenían la costumbre de lavarse las manos, sobre todo después de salir de los servicios higiénicos. Y entonces, después de muchos trabajos, se ha llegado a la conclusión, es cierto, la vía de infestación es a través del consumo de carne de cerdo contaminada, infestada, pero también a través del consumo de agua, verduras, frutas, alimentos contaminados y por ahí el no tener la costumbre de lavado de manos. Es más, en un último trabajo de investigación, se hizo un estudio de cisticercosis en 500 personas que pertenecían a un grupo religioso, que por su costumbre muy respetable, por cierto, no consumían ningún tipo de carne, menos la de cerdo.
Y entonces, sorpresa, en ese grupo de 500 personas, el 90% tenía cisticercosis a nivel del sistema nervioso, ¿no? Y entonces encontramos que reforzaba este último trabajo a esa conclusión de que el consumo también era a través de el consumo de alimentos contaminados. Entonces, hoy por hoy, la responsabilidad es compartida, ¿no? Tanto por el consumo de carne de cerdo como por las medidas higiénicas sanitarias que muchas veces no tenemos costumbres. Y desde siempre también se ha dicho que el hombre es el huésped definitivo y el cerdo es el huésped intermediario. Es el huésped intermediario. El hecho está que la teniasis intestinal viene a ser el parásito adulto, mientras que el huevo o la larva viene a ser la cisticercosis o el cisticerco. Y por eso hay una conclusión muy frecuente en revistas y en libros que dicen: cisticercosis es el resultado del enquistamiento de la larva del Gatenia soli. Pero como vamos a ver, esta enfermedad, esta parasitosis, va a ingresar al sistema nervioso, ¿sí? Prácticamente a todas las estructuras del sistema nervioso central, pero también se ha encontrado a nivel del ojo, a nivel del corazón, a nivel del músculo esquelético y a nivel del tejido celular subcutáneo. Y eso, cada vez que atendamos a un paciente en consultorio externo, ¿no? Estemos atentos porque algunos de ellos nos vienen y nos dicen: doctor, acá tengo unos nódulos, ¿no? Debajo de la piel, ¿no? No sé qué es, por esta razón vengo, doctor, porque está aumentando. Y así es como llegan nuestros pacientes a la consulta. O algunos dicen: doctor, aquí en la lengua tengo una zona, una bolita, una zona redondeada que ya me está molestando. Entonces, así es como llegan a la consulta externa neurológica. Y entonces, cuando nosotros enviamos a cirugía a que le hagan biopsia y de ahí a patología, el resultado de patología es que estábamos frente a unos nódulos que correspondían a cisticerco. Igualmente, a nivel en oftalmología se ha encontrado muchos cuadros de cisticercosis. Al hacer el fondo de ojo, nuestros colegas de oftalmología encontraban esta imagen redondeada, ¿no? Con una imagen hiperdensa dentro de él, y cuando se hacía la enucleación, pues se encontraba que correspondía a cisticercosis. Igualmente está descrito a nivel hepático, ¿no? A nivel intestinal y también a nivel muscular del corazón, cardiovascular. También se ha encontrado, ¿no? Estas imágenes que corresponden a cisticerco. Y a nivel muscular, a veces cuando hacemos la radiografía de partes blandas, nos podemos encontrar con estas imágenes alargadas, blanquecinas, ¿no? Que tienen la forma de un cigarro y que los radiólogos nos dicen: veo imágenes en cigarro, veo imágenes en cigarrettes. Entonces, lo primero que nos dicen: primera posibilidad diagnóstica, cisticercosis. ¿Ven? A veces hacemos una radiografía de partes blandas y nos encontramos con estas imágenes. Y a nivel del cerebro, esto prácticamente es la imagen característica que encontramos en una tomografía y o en una resonancia. Imagen redondeada, ovalada, ¿no? De hipointensidad o hipodensidad, ¿no? En donde se ve una imagen
hiperdensa en el centro o en la periferia. Esta es una imagen bien frecuente que corresponde a cisticercosis. Y cuando vemos estas imágenes, estas formas, ¿no?, en tomografía o en resonancia, decimos, esta es una imagen de un cisticerco vivo, activo. Y finalmente nos encontramos en estas imágenes, en donde vemos imágenes puntiformes, hiperdensas, sobre todo en tomografía. Entonces decimos, estas son imágenes calcificadas de parásitos. Entonces, tenemos acá las imágenes casi típicas, no hay nada típico en medicina, pero casi típicas de un parásito, de un cisticerco vivo, y estas son imágenes, ¿no?, de una calcificación o de parásitos muertos. Aquí, una ampliación de imagen de ocular en el cual se encontró en el humor vítreo nadando un quiste parasitario, un cisticerco. Muy bien, a través del tiempo nos hemos también encontrado con una serie de clasificaciones de la cisticercosis. Y como vamos a ver, hay varios puntos de referencia para hablar de la clasificación de cisticercosis. La más frecuente es la relacionada a si está ubicado en el parénquima o está ubicado en el líquido cefalorraquídeo. Es decir, está ubicado a nivel parenquimal, céfalo, o a nivel extraparenquimal, es decir, ventrículos en el líquido cefalorraquídeo o en los espacios subaracnoideos. Muchas veces nos encontramos con el cisticerco nadando en el líquido cefalorraquídeo, tanto a nivel ventricular como a nivel subaracnoideo. Esta es la primera clasificación que vamos a encontrarnos frecuentemente. La segunda clasificación es lo que habíamos conversado, ¿no?, que si están vivos o están muertos. Las imágenes activas o vivas generalmente tienen esta forma. Si es tomografía, hipodensidad con una zona de hiperintensidad en el medio. Cuando uno ve una imagen así, dicen este es un cisticerco activo, vivo. Y si encontramos una imagen de calcificaciones, entonces decimos este es un parásito muerto, seco, calcificado. Entonces, viables o vivos y no viables o calcificados. La tercera, se ha hecho un trabajo grande de para responder cuánto tiempo se demora el parásito desde que está vivo hasta que está calcificado o muerto. ¿Cuánto tiempo se demora? ¿Y qué etapas pasa? Se ha encontrado más o menos que el tiempo de muerte o calcificación del parásito corresponde más o menos a unos 14 años. Y va pasando una serie de etapas. A la primera etapa o vivo se le denomina vesicular y que tiene esta forma. De ahí va pasando a su etapa de que se comienza a calcificar de la periferia hacia el centro, es llamada etapa coloidal. De ahí la calcificación se incrementa, etapa granular, y hasta que finalmente se encuentran las imágenes puntiformes calcificadas, ¿no?, o parásito muerto. Entonces, de acuerdo al estadio, de acuerdo al momento que va pasando el parásito desde que está vivo hasta que está calcificado, va tomando una serie de nombres, ¿no? Y aproximadamente se ha estudiado que va en 14
14 años. Entonces está descrita los parásitos de forma vesicular, coloidal, granular y calcificado. Otra clasificación es en base al número de parásitos. Sí, pues, nos hemos encontrado con pacientes que tienen un parásito en el cerebro, 20 parásitos en el cerebro, 50 parásitos en el cerebro y más de 50 parásitos en el cerebro. Por ejemplo, en este paciente contabilizamos más o menos 400 parásitos en el cerebro, ¿no? En la sala, cuando tenemos este tipo de imágenes, pues el residente es el encargado a contabilizar los parásitos, ¿no? Y se pasa toda una mañana contando una, dos o tres veces, ¿no? Para decirnos cuántos parásitos están ubicados a nivel del cerebro. Entonces hay una clasificación de acuerdo a la cantidad, al número de lesiones. También otra, hay parásitos pequeños y hay parásitos grandes, es decir, de acuerdo al tamaño de la lesión, ¿no? Los más frecuentes son los parásitos que pueden medir 1 o 2 centímetros de diámetro, pero también hay otros que encontramos de 4 o 5 centímetros de diámetro y otros que son grandes, 8 o 10 centímetros, que a veces pues nos llevan a cabo, ¿no?, un cuadro de hipertensión intracraniana, ya que empujan a la masa cerebral de un lado hacia otro, ¿no? Y entonces hay parásitos pequeñísimos, hay parásitos medianos, pero hay parásitos grandes, ¿no? Que alguna oportunidad dijimos parásitos gigantes parasitarios. Y finalmente, ¿no? ¿Dónde está ubicado el parásito? ¿No? La ubicación a nivel de hemisferios cerebrales, a nivel de troncos cerebral, a nivel medular, ¿no? Es decir, a veces nos alarmamos y actuamos mucho más rápido cuando el parásito está ubicado a nivel infratentorial, es decir, en fosa posterior, ya que más rápido va a darse la sintomatología, porque el espacio en fosa posterior es mucho más pequeño que a nivel de los hemisferios cerebrales. Entonces, hay una clasificación de acuerdo a la zona crítica en su ubicación. Entonces, como ven, pues, cuando hablamos de clasificación de parásitos, va a haber pues muchas clasificaciones, ¿no? De acuerdo a si está ubicado en el parénquima, de acuerdo a la viabilidad, al estadio, al número de lesiones, al tamaño del parásito y también a la ubicación de esta enfermedad. Pero esa es la razón por la cual decimos, ¿no? Entonces, las manifestaciones clínicas que va a tener nuestro paciente va acorde y de acuerdo a la ubicación dentro del sistema nervioso central. Las manifestaciones clínicas van a deberse, van a deberse al lugar donde está ubicado el parásito, ¿no? También cuando vemos estas imágenes, ¿no? Tenemos que decir que a veces el parásito da las manifestaciones clínicas, ¿no? Pero también a veces el parásito y el edema que lo rodea son los responsables también de las manifestaciones clínicas. Y es así como estamos cada vez, ¿no?, luchando contra esta patología que es bastante frecuente. Y es así que se describen una serie de síndromes de presentación en cisticercosis, ¿no? No hay que olvidar que síndrome, agrupación de síntomas y signos. Muy bien, todos los días, frecuentemente en neurología, estamos atentos a los síndromes de presentación de nuestro paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque podría ser
como diagnóstico una cisticercosis. Así están descritos el síndrome convulsivo, que puede ser de cualquier forma de la clasificación del ILAE, focal, generalizado, con alteración de la conciencia, sin alteración de la conciencia, ¿no? Un síndrome convulsivo como forma de presentación. Un síndrome focal, sí, pues, una hemiparesia, una hemiplegia, un déficit sensitivo en un brazo, en un hemicuerpo, ¿no? El síndrome focal deficitario. Se parece mucho a lo que se ve en los accidentes cerebrovasculares. Un síndrome psíquico, claro, el paciente muchas veces entra en un estado confuso, en un estado de desorientación marcada y a veces no solo en un estado confuso, sino en un estado confuso demencial, ¿no? Lo catalogamos como un síndrome psíquico. Un síndrome de hipertensión intracraneana. Ajá, generalmente hidrocefalia. Sí, pues, recordemos que la hipertensión intracraneana no tiene como síntomas y signos cefalea, vómitos y al fondo de ojo, edema de papil. Cefalea, vómitos, edema de papil. Ajá, la gran triada de hipertensión intracraneana, ¿no? Esto también es una forma de presentación en cisticercosis y a veces la más frecuente, la hidrocefalia. ¿Por qué? Porque muchas veces el parásito está ubicado a nivel bajo, a nivel de fosa posterior, y entonces bloquea el libre paso del líquido cefalorraquídeo y es así como se va formando la hidrocefalia y dándonos un cuadro de hipertensión intracraneana, a veces aguda y a veces fatal. Por eso tenemos que actuar rápido. Y finalmente sí, pues han estado y se describen algunos casos de hipopituitarismo, ¿no? Rara vez, pero de todas maneras está descrito como el síndrome hipófisis diencefálico. Estos 5 síndromes son los más frecuentes de presentación jóvenes en cisticercosis. Y por eso tenemos que estar atentos cuando nos encontramos con uno de estos síndromes. Bien, una vez que estamos ya sospechando de la llegada de nuestro paciente, de que sí tiene esta patología, pues dentro de nuestro plan de trabajo va a estar pues los exámenes de rutina, como es laboratorio completo de sangre, orina, nuestra radiografía de tórax, nuestra evaluación por cardiología. Dentro de a todo paciente que ingresa, pues siempre se le hace su plan de trabajo con estos datos basales de rutina. Pero también cuando sospechamos de un paciente con cisticercosis, se le solicita tomografía, resonancia, no solo a nivel cerebral, sino también a nivel espinal. También es bueno solicitar radiografía de partes blandas, como hemos visto, a veces nos encontramos con sorpresas, ¿no? Y no dejamos de pedir una interconsulta a oftalmología para que nos haga el fondo de ojo, ¿no? Para que al paciente y nos diga si hay o no algo que le llama la atención. Pero desde hace algunos años llegó pues la prueba de Westerblot para cisticercosis, ¿no? Que realmente nos ha ayudado mucho a hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Recordemos que el Westerblot es la técnica, porque hay Westerblot para distrofias musculares, Westerblot para el VIH. En este caso, solicitamos el Westerblot para cisticercosis. También, ¿no? Dentro del plan de trabajo está el estudio del líquido cefalorraquídeo, a pesar de que se hace con frecuencia, a pesar de eso, bueno, se ha encontrado en algunos
pacientes que está el líquido cefalorraquídeo normal y en algunos pacientes aumento de proteínas, en otros aumento de células y en otros hemos encontrado disociación albúmino-citológica. Y el Western blot, que utiliza 7 antígenos, por lo tanto la respuesta es positivo de 1 a 7, es una prueba de inmunoelectrotransferencia para cuerpos específicos para tenia sólida. Hoy nos ayuda bastante, diríamos que es el examen que nos inclina la balanza si estamos o no frente a esta patología. Y se puede hacer en sangre y se puede hacer en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Antes a todos le hacíamos en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y lo comparábamos con los resultados que salía en sangre. Bueno, ahora después de muchos años de observación, podemos decir que la prueba de Western blot, tanto en suero como en líquido, los resultados son similares. Si el Western blot sale positivo en suero 7, en líquido sale 7. Si sale 5, en líquido sale 5. Si sale 4 en suero, en líquido también va a salir 4. Después de esa observación de muchos años, que fue motivo también de un trabajito de investigación, hoy podemos decir que es suficiente hacer el Western blot en suero. En casos muy especiales, se puede hacer en líquido cefalorraquídeo, pero generalmente ahora se hace en suero. Bien, y esta es pues la presentación variada que hay en cisticercosis, ¿no? Tanto a nivel encefálico, tanto a nivel de hemisferios cerebrales, tanto a nivel de fosa posterior, pero también hay formas parasitarias de cisticercosis a nivel raquimedular. La médula, en los cuerpos vertebrales, a veces nadando en el líquido cefalorraquídeo en la zona subaracnoidea, ¿no? Raquimedular. Y es por esto que muchos autores nos dicen, si usted encuentra cisticerco a nivel encefálico, pues así no haya una clínica, hágale una imagen también a ese paciente en la zona espinal, en la zona raquimedular. Y seguro que te va a encontrar también con algunas imágenes parasitarias a ese nivel. Es por esta razón que a la mayoría de pacientes, ¿no?, le hacemos sus imágenes a nivel encefálico, y si encontramos parásitos a nivel encefálico, pues de hecho en un segundo momento o en un tercer momento se le programa también una imagen a nivel raquimedular. En criterio diagnóstico hay criterios absolutos, ¿no? Hay criterios probables y definitivos. El asunto está que acá se va a juntar criterios clínicos, importantísimo, criterios de laboratorio, criterios epidemiológicos, o si viene o no de un lugar frecuente, criterios radiológicos, ¿no?, que nos van a ayudar a dar un diagnóstico definitivo de esta enfermedad. Pero también, como todo diagnóstico, hay el diagnóstico diferencial, ¿no? Si hay lesiones únicas, tendremos que hacer diagnóstico diferencial con otras parasitosis, con tumores cerebrales, con granulomas tuberculosos, que también tienen una forma muy parecida. Si tenemos lesiones múltiples, también hay que hacer, ¿no?, el diagnóstico diferencial con tuberculosis, con otras parasitosis o con metástasis de foco secundario. Igualmente hay lesiones no parasitarias, donde están los quistes subaracnoideos, que tienen muchas veces una imagen muy parecida al parásito, y por eso tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, y en algunas oportunidades pues tenemos que pedir la opinión
del radiólogo experimentado para que nos diga si estamos o no frente a un parásito o frente a un quiste subaracnoideo. Pero esta es una forma rápida de poder hacer los diagnósticos diferenciales. Y entonces, una vez diagnosticado cisticercosis del sistema nervioso, tenemos que dar el tratamiento. Y en el tratamiento siempre se nos aconseja internar al paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que dar el tratamiento antiparasitario, que como van a ver es largo, es mínimo 10 o 30 días. Tenemos que dar tratamiento para luchar contra el edema periparasitario, tenemos que dar corticoides y a eso sumar los sintomáticos. Entonces, por eso se aconseja internar, pero a veces, pues, nuestra realidad es pues, muy difícil conseguir pacientes con cama para los pacientes por la gran cantidad de pacientes que hay en nuestros hospitales. Pero ese es el consejo, pero ese es el consejo. Entonces, el tratamiento sintomático, analgésicos, tranquilizantes y anticonvulsivantes. Y entonces dentro del tratamiento anticonvulsivante no podemos recordar a nuestros fármacos clásicos, no podemos dejar de recordar a nuestros fármacos clásicos, la fenitoína, la carbamazepina, el ácido valproico, el fenobarbital. No podemos dejar de recordar que la dosis de la fenitoína de 4 a 5 miligramos por kilo por día, la carbamazepina de 10 a 20 miligramos por kilo de peso por día, el ácido valproico de 20 a 60 miligramos por kilo de peso por día. Y nuestro fenobarbital, que ya muy poco se usa, ¿no? Dar 100 o 200 miligramos como dosis total al día. Es decir, nosotros, los jóvenes, que vamos a ir a hacer nuestro internado, que vamos a ir a hacer nuestro serum al Perú profundo, en una posta, en un puesto, en un centro de salud, seguro que como anticonvulsivantes en la farmacia va a haber estos anticonvulsivantes. Bien difícil que encontremos otros fármacos. Esto es lo que van a encontrarse, por eso siempre les aconsejo tengan apuntadito en una libretita y en su mandil la dosis de estos medicamentos, porque es lo que van a utilizar cuando hagan su internado, cuando hagan sobre todo, su serum, ¿no? Y aprovechamos para ver estas imágenes parasitarias, fíjense, ¿ven? Miren, ¿no? Redondeada, de hipodensidad, y en la periferia, una zona hiperdensa o hiperintensa que corresponde a la cabeza o escólex del parásito. Son imágenes casi típicas de cisticercosis. Miren, varios. Y en varios estadios, miren acá ya está prácticamente calcificándose. Esa es la etapa granular que conversábamos, ¿no? Ya casi secándose, casi muriéndose. Entonces, un mismo paciente puede tener parásitos en diversos estadios de presentación. Miren, vivos, ¿no? En vías de granularse, en vías de muerte y ya calcificados o muertos. Fíjense, es así la presentación de esta enfermedad a nivel del sistema nervioso. Pero acá lo más importante que hay que grabar, ¿qué es lo que se da si es que estamos frente a una lesión única? Hay una primera opción, albendazol por 10 días, y una segunda opción, albendazol más praziquantel por 10 días, cuando hay un solo parásito. Cuando hay una lesión, un paciente con 2 a 50 lesiones, hay una primera opción de tratamiento, albendazol más praziquantel por 10 días, seguido de albendazol por 20 días. Es decir, 30 días de
tratamiento en esta primera opción. Hay una segunda opción, que solo le demos albendazol por 30 días. Esta es la más frecuente, les digo. Pacientes que a veces encontramos menos de 50 lesiones o 50 lesiones, le damos albendazol por 30 días. Porque es bien difícil conseguir praziquantel en nuestro Perú. Entonces, inclinamos más la balanza a la utilización de albendazol. Pero si tenemos un paciente de más de 50 lesiones, 51 o más, no damos tratamiento antiparasitario. No damos tratamiento antiparasitario. ¿Por qué? Porque cada parásito, cuando se le da tratamiento, entre comillas, va a reaccionar y va a formar el famoso edema periparasitario. Y entonces, si tenemos menos de 50 edemas periparasitarios, lo podemos manejar en sala. Pero si tenemos un paciente que tiene más de 50 lesiones, sumado más de 50 edemas periparasitarios, se nos puede complicar, puede hacernos hipertensión intracraniana aguda y muchas veces fatal. Por eso es que se aconseja, paciente que tiene más de 50 lesiones, no tratamiento antiparasitario, solo tratamiento sintomático. También hay lesiones gigantes que generalmente hacemos la interconsulta neurocirugía. También nos encontramos con parásitos a nivel ventricular o subaracnoideo. Pedimos interconsulta neurocirugía y si neurocirugía nos dice que no es indicación quirúrgica, entonces le damos albendazol por 30 días. En las formas espinales y en las formas oculares también. Hasta ahora preferible no dar tratamiento. Y a las formas oculares, pues los oftalmólogos generalmente dicen ese ojito se ha perdido y entonces se tiene que hacer la enucleación. Entonces, este es el esquema de tratamiento que hay en cisticercosis. ¿Y cuál es la dosis? La dosis de albendazol es 15 miligramos por kilo de peso dividido en dos dosis. 15 miligramos por kilo de peso por día dividido en dos dosis, con un máximo de 1.200 miligramos por día. Y si usamos praziquantel, 50 miligramos por kilo de peso por día dividido en dos dosis, con un máximo de 3.600. Entonces, esa dosis la tenemos que tener presente. Esa dosis la tenemos que tener presente. Más aún si usamos juntos albendazol con praziquantel. Pero como les digo, la balanza se inclina fundamentalmente al uso de albendazol porque es muy difícil conseguir praziquantel en nuestro Perú. Es muy difícil. Las oportunidades que hemos trabajado con praziquantel ha sido porque, bueno, se ha conseguido ahí por donación, ¿no? Para trabajar con praziquantel. Pero en la mayoría de los casos es albendazol. Pero al ladito del sintomático, al ladito del antiparasitario, tenemos que dar tratamiento también para el edema periparasitario, con dexametasona fundamentalmente, y comenzamos muchas veces con dosis altas, 8 miligramos en 3 tomas, y cada 3 días vamos bajando 1 miligramo. 8, 7, 6, 5, cada 3 días. Generalmente lo hacemos así, ¿no? Y de tal forma que el corticoide va a acompañar al esquema de tratamiento aproximadamente 30 días. Aproximadamente 30 días, ¿no? Entonces, de esa manera, hemos atacado al parásito, hemos atacado al edema periparasitario, ¿no? Y hemos dado el sintomático. Y es así como tenemos éxito en el tratamiento.
Ese es el consejo. Pero como todo tratamiento, tiene sus contraindicaciones, ¿no? Si la paciente si la paciente está embarazada, bueno, se puede esperar. Y decimos, tiene que ser el tratamiento indicado posterior al cese de la lactancia materna. O sea, no solo a cuando ya ha tenido al bebé la paciente, sino también hasta cuando ya termine la lactancia materna, porque todos los fármacos van a atravesar la barrera, ¿no? De la lactancia materna, la barrera de la leche. Y por eso decimos mejor que salga del embarazo y una vez que termine la lactancia materna, que más o menos 6, 7 meses, 8 meses, bueno, ahí se le vuelve a internar. Otro, si la lesión está en tronco cerebral, en realidad primero tenemos que ir de la mano con el neurocirujano. Otro, cuando el paciente tiene más de 50 lesiones, decíamos preferible no dar tratamiento, ¿no? Nosotros a nivel del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas estamos haciendo un trabajito, ¿no? Y estamos dando un tratamiento, un trabajo de investigación, dando tratamiento a pacientes con mayor número de lesiones, los 51 más. Ahí tenemos más o menos unos 20 pacientes a quienes ya le hemos dado tratamiento, ¿no? Pero en el cual, pues, cuando internamos al paciente lo tenemos que cuidar en la mañana, en la tarde y en la noche, mientras le damos el tratamiento, ¿no? Y es así como estamos trabajando. Hasta ahora, felizmente, está yendo bien, pero todavía no tenemos el derecho de dar como conclusión que sí nos está yendo bien. Se dice que en un trabajo de investigación para dar una primera conclusión mínimo tenemos que tener pues 200 pacientes, ¿no? Con este tratamiento. Y como ven, nos falta mucho. Recién estamos con 20 pacientes. Lamentablemente esta pandemia nos detuvo, ¿no? Y hemos dejado de trabajar unos 3 años. Entonces, recién estamos tratando de reiniciar, ¿no? Nuestras observaciones. Pero es un trabajito muy interesante. Y acá el término de encefalitis cisticercósica. Había una época en la cual, ¿no? Cuando se veía más de 50 parásitos en una imagen, había algunos radiólogos que le daban a esto la denominación de encefalitis cisticercósica, ¿no? Posteriormente se dijo que no debería llamarse así, pero les digo para que no se confundan, algunos autores todavía, cuando ven una imagen con más de 50 parásitos, dicen, estoy frente a una encefalitis cisticercósica. Pero últimamente está dejándose de utilizar este término y prefieren decir, estoy frente a una cisticercosis múltiple. ¿Por qué? Porque el término encefalitis es un término clínico, no es un término radiológico. Eso pesó para que comience a quitarse este nombre, pero no los vaya a confundir. Y bueno, el, la forma ocular, que lamentablemente, pues ya forma ocular, prácticamente los oftalmólogos dicen no, preferible una operación, enucleación del ojo, ¿no? Entonces, realmente no se da tratamiento a las formas oculares. Entonces, estas son las contraindicaciones que hay en el tratamiento de cisticercosis. Igualmente, neurocirugía nos ayuda bastante, ¿no? En las formas grandes, ¿no? 8 o 10 centímetros, ¿no? Aquellas imágenes grandes que hacen, ¿no? Inclusive desplazan el cerebro, nos dan síndrome de hipertensión intracraniana, ellos operan y muchas veces han sacado el parásito enterito y lo han puesto ahí en formol en unos recipientes que lo tenemos en el Museo de Ciencias Neurológicas, ¿no? Ahí cuando ya vuelva a la presencialidad
iremos pues a visitar el museo y ahí se van a encontrar con tremendos parásitos que están ahí, que han sido sacados del cerebro con mucho cuidado, con mucho cuidado. También en las formas de hidrocefalia, las válvulas ventrículo-peritoneales, las formas intraventriculares o subaracnoideas, ahora está de moda la neuroendoscopía, ¿no? Y van sacando los parásitos, ¿no? Del líquido cefalorraquídeo, entre comillas, aspirándolo, ¿no? Hay la técnica de la neuroendoscopía que están trabajando duro. Y lamentablemente, pues tenemos que decir que a nivel ocular, los oftalmólogos hasta ahora nos dicen no, no tratamiento, cirugía, enucleación. Y decíamos, pues, cuánto hemos ganado en tiempo desde que encontramos al parásito vivo hasta que se calcifica, ¿no? Decíamos, normalmente la historia natural del parásito vivo hasta que se calcifica demoraba más o menos 14 años. Y últimamente se ha hecho una revisión de cuánto tiempo hemos ganado con los tratamientos antiparasitarios. Está más o menos en 5 a 6 años en el que va a la calcificación. Entonces, por lo menos se ha ganado pues unos 7, 6, 8 años en los pacientes para obtener su mejoría. Entonces, después que damos el tratamiento, hacemos el seguimiento y nos encontramos con estas lesiones que van reduciéndose paulatinamente. Pero siempre nos han dicho, ¿no? ¿Cuáles son los consejos para prevenir esta enfermedad? ¿Sí? De hecho, mejorar las condiciones higiénicas, eliminación de la tenia solium, mejorar el tratamiento de aguas residuales, la vigilancia epidemiológica en granja de porcinos, evitar que los cerdos entren en casas habitadas por personas, limpiar y cocinar bien las verduras, hortalizas y carne de cerdo. Es decir, sí se puede consumir, pero lavando, cocinándolas bien, ¿no? No hay ningún problema. Y sobre todo, lo que en esta pandemia nos han dicho, el lavado de manos. Sobre todo, el lavado de manos, ¿no? Algunos dicen antes y después de los servicios higiénicos. Son consejos preventivos que siempre lo damos en consulta externa. Y entonces esta es la razón por la cual nuestro chanchito, nuestro cerdito, está tranquilo, porque ya dice que la responsabilidad de la presencia de esta enfermedad es compartida. No solo es por el consumo de la carne de cerdo, sino también porque nuestro paciente, nuestro amigo, no tenemos, ¿no?, la costumbre de las medidas higiénico-sanitarias. Y es así como, pues, hoy todos los autores dicen, ¿no?, 50% el consumo de carne de cerdo contaminada, infestada, y 50% que no tenemos las medidas preventivas, ¿no?, que no es nuestra costumbre. Esa es la razón por la cual ya la responsabilidad ha bajado en un alto porcentaje en el consumo de carne de cerdo. Muy bien, esto es lo que tenía preparado de esta clase de cisticercosis. Creo que estamos en el tiempo cumplido. Si tuvieran alguna pregunta, si tuvieran alguna interrogante, encantado de responder. Esta es mi querida Sala San Vicente de mis ciencias neurológicas. Ahí atrás hice un saloncito para Villarreal. Yo lo hice. Ahí tiene todo lo equipé para Villarreal. Y está identificado como Villarreal. Es más, hasta ahora nadie entra ahí, ¿no?, y tienen que pedirnos permiso a nosotros para poder entrar a ese saloncito. Eso lo hice para mis alumnos de Villarreal, ¿no? Y por lo menos hasta ahora lo respetan. Las autoridades que están ahí, actuales, por lo menos lo respetan hasta ahora. Muchos años, muchos años. Ya cuando vuelva a la presencialidad, volveremos a nuestro saloncito de Villarreal que está detrás de la Sala San Vicente. ¿Ok?
¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Doctor, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Escucho. Sí, doctor. Buenas. Entonces, ¿cómo está, doctor? Gracias por la clase. Quería hacerle una pregunta. ¿En cómo podría identificar un paciente, ¿no? Si viene con síntomas de cefalea, dolor de cabeza, ¿no? Y puede ser con cambios en su comportamiento? ¿Cómo en primera instancia podría sospechar de una neurosis cisticercosis? ¿Hay algo es específico? ¿La exposición, el antecedente? Claro, como te decía, ¿no? Cuando vas a diagnosticar un paciente hay criterios diagnósticos, ¿no? Y se va sumando, ¿no? A pesar de que nos dicen que ahora cisticercosis es una pandemia en nuestro Perú, siempre, ¿no? Decimos, si es un paciente eh, que viene de provincia, que viene de nuestra sierra querida, en donde no hay servicios higiénicos y medidas sanitarias, no hay medidas de alcantarillado, entonces ya ese dato que nos diga, doctor, yo vivo en la zona rural, no hay doctor ahí, todo nuestras necesidades lo hacemos a campo abierto, ajá. Ese podría ser un primer criterio que decimos epidemiológico, y eso es en un minuto, ¿no? Te dice, yo vivo en tal sitio, vengo de tal sitio. Ah, y señor, ¿ahí es rural o urbano? No, no, yo vivo en la chacra. Ajá, listo, primer dato. Fuerte, fuerte, digamos, ¿no? El criterio epidemiológico. El criterio clínico, estás viendo un síndrome psíquico. Ajá, ¿no? Entonces, ya van dos, y si ahí se suma, ¿no? Y si ahí se suma, ¿no? Que es un cuadro que está progresando, entonces, dentro de tus posibilidades diagnósticas es la cisticercosis. No quiere decir que directamente va a ser cisticercosis, pero ya tu pensamiento dentro de tus posibilidades diagnósticas es cisticercosis. Y entonces ahí en tu plan de trabajo, ya de inmediato tienes que hacer exámenes o bien de la especialidad o bien no comenzar con exámenes de laboratorio para poder inclinar la balanza. No es cierto, y lo que tú preguntas es cierto. Muchos pacientes han sido derivados cuando han llegado a Lima, han sido derivados al Instituto Nacional Hideo Noguchi, han sido derivados al Arco Herrera, han sido derivados al Hospital Psiquiátrico de la Carretera Central, Herminio Valdizán, y de ahí, cuando el colega psiquiatra se daba cuenta que esto no cuadra para un criterio psiquiátrico, siempre lo han derivado y lo derivan a que nosotros hagamos el descarte o el diagnóstico diferencial, elegantemente el diagnóstico diferencial con otras patologías, ¿no? Y entonces, sí, pues ya estando aquí en el hospital tenemos la facilidad de hacer rápidamente una tomografía y ahí a veces nos hemos encontrado con formas parasitarias que hemos descrito. Y entonces ya respondíamos, paciente tiene que ser transferido a neurológicas para continuar el tratamiento. Y es cierto, es así. Bueno, eh, la patología de cisticercosis siempre ha sido un poquito difícil, siempre, a pesar de que lo he tratado de hacer tan sencillo, siempre ha sido muy difícil en su diagnóstico, ¿no? Es más, hay trabajos que vas a encontrar por ahí que dice controversias en el cisticercosis. ¿Qué nos dice? Controversias en el diagnóstico, controversias en el tratamiento y controversias en el seguimiento, ¿no? Trabajos que nos dicen pues que no es tan simple y que a veces no, erramos en los diagnósticos y para eso estamos, ¿no? Para interconsultarnos, ayudarnos para llegar a un feliz diagnóstico y la solución del tratamiento de nuestro paciente. Atinada tu pregunta y es bien frecuente las interconsultas que llegan de los otros hospitales a nuestro instituto.
¿Alguna otra preguntita? ¿Alguna otra duda? Muy bien. Claro como el agua, claro como el líquido cefalorraquídeo, cristal de roca. Muy bien, muchachos. Muchas gracias. Hemos terminado la clase, ¿no? En el tiempo adecuado, en el tiempo limitado. Ok. Muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, 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 doctor. gracias.